Vamos a sumergirnos directamente en un viaje fascinante. Estamos hablando de un milenio entero, de colapsos, de transformaciones radicales y finalmente de un renacimiento espectacular. Al desgranar todo este material, vamos a ver paso a paso cómo se forjó realmente nuestra era moderna. Y lo curioso es que todo arranca justo cuando el mayor imperio conocido hasta ese momento literalmente se hace pedazos. Vale, entremos en materia. Esta va a ser nuestra hoja de ruta de hoy para entender cómo, de las ruinas absolutas de la antigüedad, nació la Europa moderna. Empezaremos de las cenizas de Roma, pasaremos a ver cómo se forjó un nuevo orden, luego hablaremos de fe y expansión, atravesaremos la gran calamidad y terminaremos, por supuesto, con ese brillante amanecer de la era moderna. Así que primera parada, de las cenizas de Roma. A ver, para entender la magnitud de todo esto, tenemos que situarnos justo al final de la famosa Pax Romana. Después de siglos de una paz y prosperidad que parecían eternas, ese gigantesco sistema empezó a agrietarse. Y aquí estamos hablando de una escala masiva, 1000 años de historia. Partimos desde esa estrepitosa caída de Occidente en el año 476, pasamos por hitos alucinantes como la coronación de Carlomagno, el golpe brutal de la peste negra, hasta llegar al famoso viaje de Colón en 1492. Es un milenio repleto de contrastes brutales. Y hablando de contrastes, fijaos bien en lo que pasó en el año 395, que fue súper dramático. El inmenso imperio romano se partió literalmente por la mitad. El lado occidental, el que tenía su capital en Roma, se hundió. Se volvió súper rural, muy pobre y extremadamente débil. Pero por otro lado, el imperio bizantino en Oriente, se mantuvo urbano, rico y espectacularmente próspero. Y claro, esta debilidad tan extrema en Occidente fue como dejar la puerta abierta para que, desde los oscuros bosques más allá de la frontera, los pueblos germánicos entraran y rompieran para siempre las defensas del imperio. Cuando el caudillo Odoacro depone al último emperador de Occidente en el año 476, es el inicio de la Edad Oscura. Las grandes ciudades se vaciaron, el comercio se fue a pique y el dinero prácticamente desapareció. Pero, y aquí viene lo interesante, de ese aparente vacío total empezó a surgir una sociedad nueva. Fue como un cóctel gigante que mezcló tres ingredientes súper distintos. Por un lado, el duradero legado de las leyes romanas. Por otro, esa profunda fe cristiana. Y finalmente, el poder militar puro y duro de los señores de la guerra bárbaros. Mientras ese occidente estaba cada vez más pobre y fragmentado, surgió una amenaza nunca antes vista. Un califato islámico, gigantesco y rapidísimo, se estaba expandiendo por Oriente Medio, el norte de África y gran parte de España. Y aquí la historia da un giro de esos que te dejan con la boca abierta. En el año 732, los francos, con Carlos Martel a la cabeza, frenan a las fuerzas musulmanas en la batalla de Tours. Pensad en esto un segundo. Si esta victoria no se hubiera dado, aquel frágil occidente habría sido barrido del mapa, y toda la Europa que conocemos hoy sería algo radicalmente distinto. Bueno, pasamos a la parte 2, forjando un nuevo orden. Con ese tremendo peligro ya contenido, entramos en una época donde lo único que importaba era, básicamente, sobrevivir. El intento más grande de recuperar la antigua gloria del imperio fue el imperio carolingio. En el año 800, Carlomagno es coronado emperador, y por un momento, un destello fugaz, pareció que renacía el conocimiento y ese ideal de un occidente cristiano unido. Pero la alegría duró poco. Sus propios nietos echaron todo a perder, dividiendo el reino con el Tratado de Verdún, y casi sin quererlo sentaron las bases geográficas de lo que hoy son Francia y Alemania. Por si las cosas no estuvieran ya bastante tensas, el mundo que dejaron los sucesores de Carlomagno sufrió un acoso constante. Europa estaba literalmente rodeada. Desde el norte bajaban los vikingos, sembrando el terror por las costas y los ríos, por el este los magiares atacaban sin piedad y por el sur no paraban de llegar asaltantes musulmanes. Bajo esta presión asfixiante, el poder central de los reyes colapsó por completo. La gente desesperada buscó protección y así fue como las élites locales empezaron a construir fortificaciones de madera de la nada para defender sus pequeños territorios autónomos. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es cómo este caos absoluto moldeó una sociedad completamente nueva. Hubo innovaciones militares silenciosas, como el simple uso del estribo, que convirtió a la caballería en el arma más devastadora del campo de batalla. Pero claro, equipar a un caballero montado costaba una fortuna. El resultado, las élites se convirtieron en guerreros profesionales a tiempo completo. Como no había dinero físico, los nobles empezaron a otorgar parcelas de tierra a cambio de lealtad absoluta y servicio militar indispensable. Y así, de pura necesidad, es como emergió el vasallaje y todo ese inmenso sistema feudal. Llegamos a la tercera parte. Fe, crecimiento y expansión en la Alta Edad Media. Después de siglos viviendo prácticamente a la defensiva,
El año 1000 supuso un punto de inflexión tremendo, y en gran parte fue porque el clima de repente mejoró, se volvió más cálido. Además, esa pesadilla de los ataques externos por fin se calmó. Los temibles vikingos decidieron asentarse en Francia y convertirse en normandos cristianos, y los magiares echaron raíces fundando el próspero reino de Hungría. De repente, Europa pudo respirar tranquila, con una estabilidad que no se veía desde hacía muchísimo tiempo. Esta nueva paz desató 300 años de una prosperidad bestial, impulsada por una auténtica revolución agrícola. Empezaron a despejar bosques, usaron mejores arados y la comida, naturalmente, se multiplicó. Como es lógico, esto provocó un boom demográfico y una urbanización acelerada. De la noche a la mañana vemos surgir una pujante clase de comerciantes independientes en Italia, a la vez que el conocimiento estalla con la fundación de las primeras universidades. Europa tenía tanta confianza en sí misma que se lanzó de nuevo hacia el exterior. Lo vemos con la invasión normanda de Inglaterra en el 1066 y el lanzamiento de las primeras cruzadas en el 1095. Pero ojo, todo este crecimiento trajo consigo una lucha de egos colosal por el control total. La Iglesia se había vuelto fortísima, funcionando casi como una monarquía absoluta con el Papa en la cúspide, y chocó de frente con los reyes. Hay una anécdota increíble que lo ilustra a la perfección. Imaginaos al mismísimo emperador del Sacro Imperio Romano, Enrique IV, obligado a esperar descalzo en la gélida nieve durante 3 agónicos días frente a la fortaleza de Canosa. ¿Para qué? Solo para suplicar el perdón del Papa Gregorio VII tras una enorme disputa de poder. Es una imagen asombrosamente viva de la tensión de la época. Vamos con la parte 4. La gran calamidad del siglo XIV. Por desgracia, las buenas rachas jamás son eternas. Cerca del año 1300, un cambio drástico enfrió nuevamente el clima, el crecimiento se estancó y el hambre empezó a asomar. Y entonces llegó el desastre definitivo, la peste negra, en 1347. Fue el colapso demográfico más devastador de la historia. Se propagó a una velocidad aterradora y en apenas unos pocos años borró trágicamente del mapa a 1/3 de la población europea. El terror fue absoluto, dejando asentamientos enteros convertidos en auténticos pueblos fantasma. Entonces, el punto crucial aquí es analizar la enorme y paradójica vuelta de tuerca social que vino después de tanto horror. Para los que lograron sobrevivir, esta caída tan bestia de la población significó que de la noche a la mañana había muchísimas tierras desocupadas y una urgente necesidad de trabajadores. Así que los campesinos se encontraron con que tenían la sartén por el mango. Empezaron a exigir activamente mejores condiciones y salarios más altos, desencadenando revueltas que fracturaron el rígido control señorial y cimentaron nuevas libertades, preparando el terreno para grandes innovaciones como la imprenta. Y así llegamos a nuestra quinta y última parte, el amanecer de la era moderna. A medida que el trauma de la plaga iba quedando atrás, Europa vivió una asombrosa recuperación intelectual. Esto empezó en el sur, en esas ricas ciudades italianas, con el famoso Renacimiento. Y es fascinante notar cómo estos eruditos, completamente enamorados del arte y la filosofía de la antigua Roma y Grecia, etiquetaron deliberadamente todo el milenio anterior como unas monótonas edades oscuras. Seamos sinceros, fue puro marketing. Querían crear un contraste enorme para hacerse notar y promocionarse, elevando su propia época como la única y verdadera portadora de la luz de la modernidad. Y esto ilustra brillantemente cómo el capítulo de las viejas dinámicas feudales se cerró de golpe gracias a un invento clave, la pólvora. Fue un salto revolucionario. Repentinamente, la armadura de caballero más costosa del mundo y los muros del castillo más fortificado no servían de nada frente a soldados de infantería con cañones. Y claro, como estas armas eran carísimas de mantener, solo los grandes monarcas podían permitírselas. Esto les permitió arrebatar de una vez por todas el poder a los nobles locales e imponer su autoridad soberana. Ese monopolio del poder derivó en el nacimiento de grandes naciones centralizadas, ya de corte moderno. Hablamos de la época en la que Francia, inspirada por la campesina Juana de Arco, expulsa a los ingleses poniendo fin a la Guerra de los 100 años. Vemos también a una España unificada y potentísima completando la conquista de Granada. Estas coronas se hicieron tan fuertes que dirigieron rápidamente su atención a lo desconocido. Mientras los portugueses bordeaban África estableciendo vías hacia el lejano oriente, España apostaba en grande financiando la colosal expedición de Colón. En fin, para ir cerrando este análisis, y tras haber visto esta abrumadora cadena de eventos, desde las cenizas de un imperio hasta los primeros pasos de la exploración global, hay que plantearse algo muy en serio. Ese concepto de un ininterrumpido milenio de total oscuridad, la verdad es que parece un mito muy frágil a la luz de los hechos. No fue para nada una etapa aislada y gris, fue exactamente el candente, dinámico y a veces doloroso crisol que forjó todo el entramado del mundo moderno en el que vivimos hoy. Así que, ¿no creéis que ya es hora de repensar un poco la historia? Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.